Esta vez quiero contarles 3 historias de terror. 3 historias que me han contado y que he vivido. En algunos casos omitiré los nombres o cambiaré los nombres por respeto a quienes me lo contaron. Por favor, si eres una persona muy susceptible al miedo, es mejor que cambies de video. Es ahora o nunca. La primera historia que les contaré me la contó un amigo cercano de la infancia. En realidad no le sucedió a él, le sucedió a su abuelo. Vamos a situarnos en un lugar de esos alejados de la ciudad. Un lugar alejado de los grandes edificios, de los coches, del ruido, pero sobre todo de las luces de la ciudad. Un lugar en el que la oscuridad todas las noches aparece. La historia comienza con el abuelo Rodrigo. El abuelo Rodrigo todos los días iba en su caballo a buscar leña. Y todos los días regresaba por la misma vereda. Era importante porque con ella se resguardaban del frío y también era la fuente para alimentar el fuego con el que hacían su comida. Este día en particular, el abuelo Rodrigo despertó un poco más tarde, tenía dolores de cabeza y fue así que su día empezó un poco más tarde. Como todos los días, iba por el mismo camino, pero fue cuando iba regresando que decidió tomar otro, por la cuestión de la hora. Tenía que regresar antes de que anocheciera porque ya había escuchado muchas historias y aunque él se consideraba escéptico, en realidad era una persona bastante temerosa. Nadie lo sabía y no quería que nadie lo supiera. Fue entonces que decidió ir por un camino corto, quizá un poco por demostrarse a sí mismo que no era una persona con miedo, porque ya le habían dicho que ese camino era un camino poseído por entes malignos. Él decidió seguir por ese camino porque ese camino representaría acortar un poco de tiempo y así poder llegar con luz hasta su casa. Lo que no sabía era lo que le esperaba. Nada más alejado a la luz, pero fue su decisión. Comenzó con su caballo a galopar por esa vereda. Y cada vez lo hacía un poquito más rápido porque algo dentro de él lo hacía sentir inquieto, intranquilo, hasta que algo perturbó completamente su camino. Y es que escuchó el llanto de un bebé. Eso no tenía sentido. Un llanto de un bebé en medio de la nada. Sin embargo, fue entonces cuando se activó su instinto paternal y decidió averiguar qué era lo que estaba pasando. Quizá alguien necesitaba ayuda. Se fue acercando cada vez más y más y más a ese ruido. El llanto de un bebé era más claro. Cuando finalmente se acercó al sonido, pudo notar algo envuelto en unas sábanas viejas. Fue entonces que el abuelo Rodrigo demostró lo valiente que era. No le importó absolutamente nada y pensó únicamente en ayudar. Se bajó de su caballo, tomó a su caballo por las correas y se acercó a esos trapos viejos. Tan solo le bastó levantar un poco de esos trapos viejos para poder darse cuenta que en realidad era un bebé recién nacido, un bebé de quizás 2 o 3 semanas, muy pequeño. Fue entonces que decidió llevarlo con él. Fue difícil porque él de por sí ya llevaba carga, llevaba su leña, y se le ocurrió, con esos mismos trapos viejos y unos trapos más que él llevaba, amarrar al niño a su espalda. Entonces se subió a su caballo, con el niño a su espalda, amarrado de la cintura de la mejor manera para no lastimar al bebé. Y entonces comenzó a galopar para poder llegar lo antes posible. La noche se estaba acercando. La oscuridad comenzaba a reírse de él. Entonces él y su caballo
empezaron la huida. Se escuchaban solamente los cascos del caballo. Era él, el bebé, el caballo. El sonido de los cascos cada vez era más fuerte. De repente, junto al sonido de los cascos del caballo, comenzó a escuchar un ruido como si algo se arrastrara. Él, para ese momento, ya comenzaba a sentir muchos escalofríos, principalmente en la espalda. El bebé no hacía ni un solo sonido. Fue entonces que decidió voltear atrás, a pesar de que sabía que algo malo podría suceder. Volteó mientras el caballo aún seguía galopando y pudo notar que junto a las huellas del caballo había huellas de algo que venía arrastrándose con él. Fue entonces que decidió detenerse, y cuando finalmente pudo darse cuenta de lo que se estaba arrastrando, el mundo se le vino encima. Aquello que se venía arrastrando eran las piernas del bebé, o lo que fuera. El bebé había estirado las extremidades a tal grado que venía arrastrándolas junto a las patas del caballo. Fue entonces que de un tiro jaló el trapo que traía amarrado a su cintura y comenzó a galopar lo más rápido que pudo. Solo pudo escuchar el bulto del bebé, o de lo que fuera, caer en la terracería. Decidió jamás voltear atrás y nunca volver a ese camino. La segunda historia es una historia personal. Es algo que le pasó a mi novia y a mí. Una noche como cualquiera, me desperté en la madrugada. Sentí claro como alguien había tocado mi pierna. Mi novia dormía junto a mí. Entonces, cuando desperté, esperaba que ella hubiese sido. Lamentablemente no fue así. Pero consideré que podría haber sido un sueño. Uno tan vívido que creí que en realidad alguien me había tocado. Ya eran las 3 de la mañana y yo no tenía tiempo para seguir pensando en algo más que en dormir. Tenía que despertar 5:30 para ir a trabajar, así que me dispuse a eso. Fue entonces a las 5:30 que desperté y pude bajar a la cocina para poder prepararme algo de desayunar. Casi como si estuviéramos conectados, sentí la necesidad de ver mi celular, como si algo estuviera a punto de pasar. Recibí un mensaje de mi novia preguntándome dónde estaba. No reparé en subir de inmediato porque pensé que algo malo podría estar pasando. En cuanto entré al cuarto, ella comenzó a llorar y gritaba constantemente: ¡Largo! ¡Largo! ¡Lárgate de aquí! Era evidente que ese grito no era para mí y no había nadie más en el cuarto. Entonces ella me contó que unos minutos después de que saliera del cuarto, comenzó a sentir que algo brincaba cerca de su pierna, en el colchón. Pensó que podría ser Ricky, un perrito que vivía con nosotros en ese entonces. La sensación fue aumentando al grado que despertó, y cuando despertó y volteó la mirada para ver qué era lo que lo estaba provocando, no había absolutamente nada, y solamente su cuerpo se llenó de miedo y pudo alcanzar su celular para llamarme. Fue entonces que decidimos cambiar de cuarto. Elegimos una recámara nueva y esperamos que esto pudiera acabar. Lamentablemente no fue así. Una noche más volvió a suceder exactamente lo mismo. En ese entonces aún no confesaba a mi novia lo que yo había soñado o creí soñar esa noche antes de que le sucediera, por temor a que tuviera aún más miedo de lo que ya tenía. No somos personas religiosas, pero decidimos rezar
por el miedo que teníamos de ir a dormir en las noches. Finalmente decidimos alejarnos de esa casa. Creímos que eso era el problema. Estábamos tan equivocados. Una vez más, en su casa, una casa a más de 200 kilómetros de distancia de la casa de donde nos sucedió todo esto, volvió a suceder una noche. Y fue así que hasta hoy día, de vez en cuando, podemos sentir que alguien o algo nos toca las piernas, nos incomoda a cierta hora de la madrugada. No sabemos qué pasa, no sabemos qué es lo que quiere. Y pues esta historia aún no tiene final, pero puedo decirles que es una sensación bastante desagradable. La última historia que hoy les contaré le sucedió a mi hermana. Desde que nació, algunas personas dijeron que ella traía luz, que vendría con mayor sensibilidad que el resto y que podría ver cosas que otros no podemos ver. Y acertaron. Pudimos comprobarlo de la peor forma. Cuando mi hermana tenía aproximadamente 5 años y mi abuela materna ya había fallecido, comenzó a decirnos que la veía, que le decía cosas. En una ocasión que mi madre estaba preocupada por no tener suficiente dinero, mi hermana se acercó y le dijo: «Mamá, no te preocupes. Mi abuela dice que busques en el fondo del segundo cajón de tu closet, que ahí encontrarás algo». Cuando mi mamá fue ahí, encontró un monedero con bastante dinero. Un monedero que ella recuerda haber guardado hace mucho tiempo y que lo había olvidado. Desde ahí comenzaron una serie de anécdotas en las que mi hermana acudía a mi mamá a decirle cosas que mi abuela muerta le decía. La tarde que dejó de suceder fue una tarde complicada. Mi hermana se metió al baño. Estando ahí, comenzó a gritar. Se escuchaba muy feo y gritaba muy fuerte. Pedía auxilio. Cuando mi mamá intentó entrar al baño, el baño estaba cerrado por dentro. Y entonces mi mamá tuvo que patear la puerta para poder tirarla. Fue ahí cuando vio a mi hermana sentada sin ningún gesto ni ninguna emoción. De inmediato se acercó a ella, la tomó de los hombros y les dijo: «Reacciona, reacciona, ¿qué pasa?». Y entonces comprobó que ya no eran los ojos de mi hermana. Comenzó a notar en los ojos de mi hermana a los ojos de mi abuela muerta. No sabemos a la fecha si estaba intentando entrar en el cuerpo de ella o cuál era el propósito. Después de unas cuantas veces que mi mamá comenzó a orar, pudo hacer regresar a mi hermana, y mi hermana entonces le confesó que ahí en el mismo baño había encontrado a mi abuela, pero dejó de verla como la veía antes, como se veía en vida. Ahora se veía muerta. Podía ver sus huesos y se veía muy tétrica, dice ella. Tanto mi madre como mi hermana comenzaron a llorar, y fue entonces cuando mi mamá decidió ir al panteón, a donde estaba enterrado el cuerpo de mi abuela, y pedirle desde el fondo de su corazón que dejara de intentar comunicarse a través de mi hermana, porque ya estaba sufriendo por todas las apariciones, sobre todo en esa última en la que la vio en un estado de descomposición. De vez en cuando, aún percibimos el olor de mi abuela. Y aunque no hay nada de miedo en eso, seguimos pensando que quizá en algún momento quiera volver a comunicarse con nosotros. Yo creo que esto le ha sucedido a más de una persona en el mundo. Y solamente me comprueba
que hay un mundo que no podemos percibir, pero que está aquí, a nuestro lado, junto a nosotros, todo el tiempo.